¿Qué tal, estudiantes de quinto año de secundaria? En la semana número 4 vamos a desarrollar el tema nomenclatura inorgánica 1. Este tema va a tener una duración de 2 semanas. Vamos a trabajarlo también la semana 5, ya con desarrollo de ejercicios. Pero a través de este video les voy a hacer llegar la parte teórica, ¿no? Entonces vamos analizando aquí esta introducción que tenemos en 2 párrafos. Cuando la química era una ciencia joven y el número de compuestos que se conocían era pequeño, era posible memorizar todos los nombres, es decir, los nombres de los compuestos químicos. Muchos nombres se derivaban de su aspecto físico, de sus propiedades o características, de su origen o de sus aplicaciones. Por ejemplo, leche de magnesia, gas hilarante, piedra caliza, soda cáustica, que es el NaOH, lejía, hipoclorito de sodio, que hoy en día lo conocemos así bajo ese nombre, soda para lavar y polvo de hornear. Bien, como ustedes están observando en sus inicios, como existían menor número de compuestos inorgánicos, era posible, ¿no?, memorizar los nombres de acuerdo a sus propiedades, a su aspecto físico, como estamos viendo en el ejemplo. En la actualidad, el número de compuestos conocidos sobrepasa los 13 millones, ¿no? Afortunadamente, no es necesario memorizar sus nombres. A lo largo de los años, los químicos han diseñado un sistema adecuado para nombrar las sustancias químicas. Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y proporciona una forma útil para trabajar con la abrumadora variedad de sustancias. Con la gran cantidad de sustancias se refiere eso, ¿no? El aprendizaje de estas reglas en este momento proporciona un beneficio inmediato y según se avanza en el estudio de la química. Es importante conocer entonces el nombre de los compuestos químicos inorgánicos. Recordar que es un compuesto químico inorgánico porque por lo general no presenta el elemento carbono. La mayor parte de los compuestos inorgánicos no presentan al elemento carbono en su estructura. Hay excepciones, obviamente, ¿no?, como el dióxido de carbono, el monóxido, que son inorgánicos pero tienen carbono. Compuestos previos. Valencia. ¿Qué se entiende por valencia? Es la capacidad de combinación que posee el átomo de un elemento para formar compuestos. Está ligado a la capacidad, a la fuerza que tiene un átomo para formar compuestos. Se representa por un número sin signo, llamado número de valencia. En un compuesto covalente, es decir, cuando la combinación es entre dos no metales, está dado por el número de electrones que aporta o recibe para formar enlaces covalentes. En un compuesto iónico, lo contrario a un covalente, este número está dado por el número de electrones ganados o perdidos. Recordar que en el iónico un átomo gana y el otro átomo pierde electrones. Ejemplo, aquí tenemos el ácido nítrico, HNO3. Han realizado la estructura de Lewis del compuesto y tenemos pues ahí los pares enlazantes, los pares libres, que ya se explicó la clase anterior, y de acuerdo a la estructura de Lewis analizamos la valencia. Por ejemplo, la valencia del oxígeno. La valencia del oxígeno es 2, como estamos observando ahí. La valencia del oxígeno es 2. La valencia del nitrógeno es 5 y la valencia del hidrógeno es 1. Es 1. Este oxígeno, notamos que para enlazarse con el nitrógeno está utilizando 2 de sus electrones, entonces decimos que su valencia es 2. Ahí está, ¿ven? Su valencia es 2. La valencia del oxígeno es 2. En el caso del nitrógeno observamos que está utilizando 5 de sus electrones, los 5 que tiene, ¿no?, ya que el nitrógeno está en el grupo 5A y tiene 5 electrones de valencia, está utilizando los 5. Ahí está. Y el hidrógeno está utilizando un electrón para enlazarse con el oxígeno, por eso su valencia es 1. La valencia entonces representa la capacidad que tiene un átomo de formar enlaces. Aquí tenemos
un compuesto iónico. Si nosotros analizamos los estados de oxidación, el cloro, al ser un halógeno, trabaja con -1 y el calcio trabaja con +2, ya que está en el grupo 2A de la tabla periódica, ¿no? Entonces, aquí observamos lo siguiente. La valencia del calcio sería 2 y la valencia del cloro 1. Ese 2 representa los electrones que pierde el calcio, ¿no? Ese +2 significa que perdió 2 electrones, número de electrones perdidos. Mientras que el 1 del cloro indica el número de electrones ganados. Ese -1 quiere decir que ganó un electrón, ¿no? Bien. Número de oxidación o de estado de oxidación. El número de oxidación también se conoce con el nombre de estado de oxidación y vamos a representarlo como E.O. ¿Qué es el estado de oxidación? En una sola palabra, es una carga relativa porque es respecto a cada átomo, ¿no? Que adopta, como dice aquí, cada átomo, bueno, eso ya te expliqué, en la formación de un compuesto. Esta carga positiva o negativa nos dará a conocer el número de electrones perdidos o ganados por cada átomo del elemento. Acá tenemos el ejemplo del cloruro de sodio. El sodio está en el grupo 1A, su estado de oxidación es +1. Para que todo el compuesto dé 0, ya que nosotros sabemos que en un compuesto la sumatoria de estado de oxidación es igual a 0, eso trabajamos los años anteriores. Como el sodio es +1, el cloro tiene que ser -1 para que todo dé 0. Entonces, aquí observamos eso. Y entonces el estado de oxidación del sodio es +1 y del cloro -1 en el cloruro de sodio. Reglas para calcular los estados de oxidación o el número de oxidación. Esto ya ustedes han practicado conmigo años anteriores también y es un recordar, ¿no? Dice aquí, el estado de oxidación del oxígeno es -2 en la mayoría de los compuestos químicos. Entonces no debemos olvidar eso. El estado de oxidación del oxígeno es -2. El estado de oxidación del hidrógeno es +1. El estado de oxidación de cualquier elemento libre, cuando no está formando compuesto químico, es decir, no está enlazado a otro átomo diferente, es 0. Repito, cuando un elemento está libre, el estado de oxidación es 0. Los elementos del grupo 1A y 2A tienen estados de oxidación +1 y +2 respectivamente. Los que están en el 1A tienen estado de oxidación +1, los alcalinos, los que están en el 2A, los alcalinos tercios, tienen estado de oxidación +2. Acá tenemos un ejemplo de cómo hallar el estado de oxidación. Mucha atención para que ustedes puedan desarrollar la actividad que les voy a dejar. Pero es un recordar, ¿no? Es un recordar nada más porque nosotros ya hemos trabajado esto los años anteriores. Aquí lo han hecho de frente, pero ya sabes tú que como se trata de un compuesto químico, el estado de oxidación es 0, la sumatoria de estados de oxidación da 0 para el compuesto. Entonces aplicamos la sumatoria de estados de oxidación igual a 0. ¿Cómo se hace eso? Vamos a multiplicar el número de átomos, 3, en este caso por +1, el hidrógeno se carga con +1, aquí nos dice la regla, el hidrógeno trabaja con +1, el oxígeno con -2. Como queremos saber cuánto vale el estado de oxidación del fósforo, le ponemos X. Entonces diremos el número de átomos por su respectiva carga, 3 por +1, +3, más 1 por X, por eso aquí han puesto así, ¿ve? 3 por +1, +3, ahí está, más 1 por X, más 4 por -2, -8, pero más por menos es menos, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros ponemos 8 ahí. Repito, luego de X viene más 4 por -2. 4 por -2 es -8. Más por menos, menos. Y el número 8. Listo. Igual a 0. Resolvemos esta ecuación. Vamos a tener X. 3 menos 8 sale -5. Ahí está. X menos 5 igual a 0. El X, chicos, que aquí está con menos, pasa al otro lado con más. Entonces, el estado de oxidación del fósforo es +5. ¿De acuerdo? Debes tener presente que si el resultado te salió positivo, debes indicar el signo, ya que el estado de oxidación es una carga. ¿Ok? Bien, ahí ustedes tienen un cuadro para que puedan identificar
el estado o estados de oxidación que tiene un elemento. Hay elementos que tienen un solo valor, por ejemplo los que están aquí, ¿no? Igual los elementos del grupo 2A, incluido algunos elementos del grupo B, tienen estado de oxidación más 2. Hay algunos como el cobre que tienen dos valores diferentes, el oro también, el mercurio también. Hay algunos como el fósforo que tienen tres valores diferentes. Hay algunos que como el cloro, bromo, yodo tienen cuatro valores diferentes. Profe, ¿el nitrógeno tiene cinco valores diferentes? No, el nitrógeno es un anfótero. Dos estados de oxidación lo utiliza como metal y los otros como no metal. ¿Ok? Eso veremos ya en la clase en vivo a más detalles. Muy bien. Ahora, de forma rápida, ¿qué es un óxido? Un óxido es un compuesto químico formado a partir de un elemento y el oxígeno. ¿De acuerdo? Un elemento y el oxígeno. Si ese elemento es un metal, el óxido respectivo será un óxido básico o llamado óxido metálico. Ahí tienen ustedes el ejemplo, saben que se realiza el cruce de cargas para la formulación, es un recordar. Óxidos ácidos o anhidridos. Si el elemento que se combina con el oxígeno es un no metal, entonces el compuesto que se formará será un óxido ácido que también se puede llamar anhidrido. ¿De acuerdo? Bien, aquí ustedes tienen una tablita que les va a ayudar a cómo utilizar los prefijos o sufijos en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, acá dice con un estado de oxidación único, colocaremos anhidrido y la terminación será ico. Si el elemento tiene dos estados de oxidación diferentes, para el menor oso y para el mayor ico. Si tiene tres valores diferentes, para el menor hipooso, para el siguiente oso y para el tercer valor ico. Si tiene cuatro valores diferentes, para el menor será hipooso, para el segundo será oso, para el tercero será ico y para el último, cuando el estado de oxidación es más 7, es lógico, cuando tiene cuatro valores el último va a ser más 7. Entonces, cuando utilice ese mayor valor o el último de los cuatro, utilizaremos el prefijo per y la terminación ico. Eso en la nomenclatura tradicional. Recuerden que la nomenclatura stock es aquella en la que hay números en romano. Es muy diferente a la nomenclatura tradicional que utiliza oso e ico. Y luego está la nomenclatura UPAC que utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa y se fija en la cantidad de átomos del compuesto para nombrar. Es más sencillo todavía. En la clase ya veremos, en la clase en vivo. Función hidróxido. Bueno, eso lo vamos a analizar un poquito ya más detalle en la clase en vivo. Seguro que ustedes recuerdan del año anterior y desde tercero, ¿no? En general hemos venido trabajando que un hidróxido es aquel compuesto que tiene OH y resulta de la combinación de un óxido básico con el agua o de un metal con el agua. Eso nos da un hidróxido que también se llama base. ¿Ok? Muy bien. Todo aquel que tiene OH es un hidróxido en inorgánica, porque en orgánica el que tiene OH es un alcohol, no se olviden, ¿sí? Bien, les voy a dejar como tarea para que ustedes hallen el estado de oxidación en cada uno de estos compuestos, en la 1, 2 y en la 3. ¿De acuerdo? En la 1, 2 y 3 hallar el estado de oxidación del azufre en este caso, del cloro, ya que ahí está la X en la parte de arriba, y del fósforo. En la parte superior de nuestra ficha les he dado un ejemplo, han trabajado también años anteriores conmigo y pueden resolverlo. Muy bien, esa sería la actividad, ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.